Mi familia vendió una propiedad sin mi firma y se repartieron el dinero. Cuando el registro público detectó la inconsistencia y bloqueó la escritura, todo el acuerdo se vino abajo. Cuando mi papá murió, a mediados de un año que prefiero no recordar, nos dejó una casa vieja en un barrio que antes era tranquilísimo pero que últimamente comenzó a llenarse de cafeterías nuevas y camionetas de gente con más dinero del que aparenta. Mis hermanos y yo la heredamos por partes iguales. Nunca fue un lugar elegante, pero el terreno era lo valioso y yo tenía claro que, aunque no viviera allí, no iba a vender nada sin estar completamente seguro de que era lo correcto. Lo hablé desde el principio. Para mover esa propiedad tenían que estar las 3 firmas y ningún papel saldría sin que yo lo revisara. Los dos asintieron como si todo fuera obvio y después actuaron como si yo nunca hubiera dicho nada. El problema empezó cuando comencé a trabajar turnos dobles en mi empleo. Estábamos cortos de personal y terminé pasando más tiempo fuera de casa que dentro. Durante ese periodo, Dylan y Melissa decidieron que ya era tiempo de deshacerse de la casa y, en lugar de hablar conmigo, hicieron lo que siempre han hecho. Tomaron una decisión impulsiva y confiaron en que yo me alinearía después. Un martes por la noche llegué agotado del trabajo, abrí el chat familiar y lo primero que me encuentro es un mensaje de ellos diciendo que habían vendido la casa, que el comprador estaba encantado y que pronto me darían mi parte. Cuando les pregunté qué demonios habían hecho, respondieron con ese tono arrogante que ambos usan cuando creen que lo saben todo. Dylan escribió que habían agilizado el proceso, y Melissa añadió que yo no debía estresarme por detalles porque ya estaba todo resuelto. Yo solo sentí un frío en el estómago. No había firmado absolutamente nada. Les exigí que me explicaran cómo carajos vendieron una propiedad que legalmente requería mi firma. Mi hermano respondió que habían hecho un ajuste menor y que al comprador no le importaba porque lo único que quería era cerrar el trato rápido. Después Melissa envió un audio diciendo que había falsificado mi firma porque estaba cansada de esperar a que yo superara mis sentimentalismos. De inmediato me di cuenta de que el problema no era solo la traición familiar, sino que habían cometido fraude, de ese que no se resuelve con una cena incómoda y un abrazo hipócrita. Lo peor es que ya se habían repartido el dinero. Me lo dijeron como si fuera un chiste. Melissa dijo que cada uno se quedó con lo que le correspondía y que iba a transferirme mi parte cuando pudiera. Su parte significaba una cantidad miserable que ella pretendía que yo aceptara para callarme la boca. El golpe final llegó cuando el registro del condado revisó la documentación. A las pocas horas se detectó que la firma no coincidía con mis antecedentes en documentos previos y el trámite quedó congelado. El comprador detuvo los pagos, la escritura quedó bloqueada y mis hermanos, por primera vez en mucho tiempo, entendieron que no podían simplemente improvisar una salida. Me llamaron con tono nervioso, intentando explicarlo todo como si fuera un malentendido trivial. Melissa dijo que no esperaba que lo revisaran con tanto rigor y Dylan, con esa soberbia que siempre lo ha caracterizado. Trató de convencerme de que ayudara a arreglar el problema presentándome con el comprador para confirmar verbalmente que sí había aceptado la venta. En ese momento supe que estaban completamente desesperados, porque aquello era admitir que la venta había sido un engaño desde el inicio. Cuando les dije que iba a buscar asesoría legal, se soltaron a gritarme. Melissa dijo que cómo se me ocurría hundir a mi propia familia por un papel, y Dylan me acusó de ser un exagerado que siempre busca sentirse víctima. Intentaron culparme por no haber estado disponible en esos días, como si eso justificara que falsificaran mi identidad para quedarse con dinero que no les correspondía. Yo no soy perfecto, pero jamás cruzaría una línea así. Esa noche, mientras revisaba los mensajes guardados, cada uno de ellos admitiendo lo que habían hecho, me quedó clarísimo que no era un conflicto familiar, era un delito cometido con una naturalidad que me dejó sin palabras. Conseguí un abogado al día siguiente. Le enseñé las capturas, las conversaciones, la copia del documento con la firma falsificada. Apenas terminó de leer, me dijo que el caso era grave, que en este estado la falsificación de documentos para vender una propiedad se toma muy en serio. Me explicó que no era una discusión civil, sino fraude inmobiliario, algo que puede traerles consecuencias penales. No voy a mentir, sentí una mezcla de rabia y alivio. Rabia por lo que me habían hecho y alivio porque, por primera vez, alguien iba a frenarles los pies. Mi abogado me pidió que no hablara más con ellos y que dejara que las autoridades siguieran el proceso. Seguí su consejo. Sin embargo, antes de cortar contacto por completo, Melissa me escribió un mensaje tan absurdo que terminé guardándolo también como evidencia.
Dijo que yo era un mal hermano, que actuaba movido por resentimientos viejos y que esperaba que, cuando todo estallara, yo pudiera vivir con la culpa de haber destruido a la familia. Yo le respondí que la familia se destruyó sola el día que decidieron robarme, y que solo estaba haciendo lo único que podía hacer para defender mis derechos. No hubo más mensajes después de eso. El comprador me contactó unos días más tarde porque estaba furioso al enterarse de que la venta estaba bloqueada. Le expliqué la situación con calma y le dije que yo no había firmado ningún documento. Para mi sorpresa, me dijo que aún quería la propiedad, pero que solo negociaría directamente conmigo. Mi abogado me dijo que era buena idea, siempre y cuando no firmara nada hasta que se resolviera la parte legal. El comprador presentó también su propia queja por falsificación y eso terminó de empujar la investigación hacia adelante. Solo entonces entendí que no se trataba de si yo estaba dispuesto a perdonar o no. Mis hermanos habían cometido un delito que involucraba a un tercero, y el condado no iba a ignorarlo. En cuestión de días mi mamá me llamó completamente alterada, diciendo que cómo era posible que yo permitiera que mis hermanos pasaran por algo así. Le dije que lo que estaba pasando era responsabilidad de ellos, no mía. Ella me gritó que yo debía proteger a la familia, y yo contesté que la familia debía haberme protegido a mí de semejante traición. Después de colgar, respiré profundo. Sentí una tristeza enorme, pero también una calma rara. No sé si fue resignación o claridad, pero por primera vez tuve la sensación de que había hecho lo correcto desde el inicio. Ahí empezó todo. Y aunque yo sabía que lo que venía iba a ser difícil, también supe que no pensaba ceder un solo centímetro. Esto ya no era un pleito de hermanos. Era el principio de algo que no se desataron ellos solos y que ahora tendría consecuencias reales. Y yo, honestamente, no pensaba salvarlos. Actualización 1. Pasaron poco más de 2 semanas desde que entregué los documentos a mi abogado y comenzó el proceso formal. En ese tiempo, la casa quedó completamente congelada por orden del registro del condado y cualquier movimiento quedó suspendido mientras se investigaba la autenticidad de la firma. Yo seguía asistiendo a mi trabajo como siempre, aunque cada día era una mezcla de cansancio y tensión porque sabía que tarde o temprano mis hermanos iban a reaccionar de algún modo. No tardaron mucho. El primer estallido vino de Melissa, como era de esperarse, porque siempre ha sido la que se desmorona primero cuando siente que las consecuencias empiezan a alcanzarla. Me escribió un mensaje larguísimo que comenzaba con ella diciendo algo como que no sabía qué hacer, que las autoridades ya habían contactado al comprador y que les habían pedido que entregaran los documentos originales. Ella me preguntó qué se suponía que tenía que decir y yo, sin darle muchas vueltas, contesté que dijera la verdad y que asumiera lo que había hecho porque ya no tenía ningún sentido negarlo. Su respuesta fue que yo era un monstruo, que cómo podía estar tan tranquilo sabiendo que ella estaba al borde de arruinar su vida por algo que, según sus palabras, había sido una mala decisión motivada por el cansancio y la desesperación. Me quedé mirando el mensaje un rato. La desesperación jamás justifica falsificar la identidad de alguien para quedarse con dinero ajeno, pero parece que para ella era un argumento válido. Dylan fue distinto. Él siempre se mueve desde una postura de superioridad estúpida, como si nada pudiera tocarlo, pero en cuanto recibió el aviso oficial del condado perdió ese aire de seguridad. Me llamó sin avisar, algo que no hacía desde hacía años, y comenzó a hablarme rápido, diciendo que todo esto se iba a resolver si yo simplemente acudía al registro para confirmar que la venta había sido un acuerdo verbal entre los tres. Me pidió que pensara en el tiempo que habíamos pasado juntos creciendo, en lo difícil que había sido cuando nuestro papá murió y en que él no había querido hacerme daño. Lo escuché en silencio hasta que terminó, y cuando le dije que no pensaba mentir bajo ninguna circunstancia, explotó. Dijo que yo era un desalmado, que siempre tenía que hacerme el mártir y que estaba permitiendo que unos desconocidos metieran la nariz en asuntos de familia. Me pareció irónico que llamara desconocidos a las autoridades que él mismo provocó que entraran en escena. A lo largo de esos días, el comprador también estuvo presionando para entender qué pasaba. Yo no lo culpaba. Imagina querer adquirir una propiedad, creer que todo está en orden, transferir parte del dinero para asegurar la operación y de pronto descubrir que todo el trato estuvo basado en una firma falsa. Tuve una llamada larga con él en la que me dijo que estaba indignado, no solo por la pérdida de tiempo, sino también porque, según él, mis hermanos habían actuado de manera tan torpe que lo dejaron a él en una posición de riesgo legal. Me preguntó si estaba dispuesto a seguir adelante con la venta en caso de que la investigación terminara en un acuerdo y yo le dije que sí,
que no tenía problema en hacerlo, siempre y cuando todo se realizara desde cero y sin ninguna participación de mis hermanos. Agradeció la claridad y me informó que él también había presentado una queja formal porque no quería que esto quedara como un incidente sin consecuencias. Esa queja adicional complicó aún más el panorama para mis hermanos, aunque yo no tuve nada que ver con eso. Conforme avanzaron las gestiones, mi abogado me pidió que reuniera todos los mensajes que tenía, desde los primeros hasta los más recientes. Pasé una tarde entera revisando el historial del chat familiar, capturando cada frase que podía servir como evidencia. No era agradable revivirlo, especialmente porque algunos mensajes mostraban la clase de burla que hicieron de mí incluso antes de que las cosas se complicaran. Había uno de Melissa donde decía que yo seguramente ni me enteraría de la venta hasta que todo estuviera cerrado, porque según ella yo vivía distraído con mi trabajo. Otro de Dylan burlándose de que yo tardaba demasiado en decidir cosas y que por eso era mejor avanzar sin mí. Mientras guardaba todo eso, pensé que quizá era inevitable que todo reventara así, porque la falta de respeto no nació en ese momento, solo se intensificó. La verdadera presión comenzó cuando el investigador del condado se presentó en persona en las casas de mis hermanos. Yo no estuve allí, pero supe por comentarios indirectos que a Melissa casi le dio un ataque de ansiedad y que Dylan intentó mantener una actitud desafiante hasta que el investigador le explicó las posibles consecuencias penales de falsificar firmas. La noticia llegó a mi mamá de inmediato, porque mis hermanos corrieron a decirle que yo los había metido en un problema gigantesco. Ella me llamó esa misma tarde, llorando, diciendo que cómo había permitido que llegara tan lejos. Me soltó que yo debía haber hablado primero con ellos, que debía haber considerado la situación económica de ambos y que la familia no debía recurrir a abogados ni a autoridades. Le expliqué con toda la calma posible que no fui yo quien buscó a la policía, sino el comprador y el registro del condado, porque ellos también fueron víctimas de un fraude. Mi mamá insistió con que eso no importaba y que yo tenía que retirar todo para evitar que mis hermanos terminaran enfrentando cargos. Le respondí que no podía retirar nada porque el caso no era mío. Una vez que entra el sistema legal, nadie puede simplemente deshacerlo. Ella no quiso escucharlo. Terminó la llamada diciendo que yo siempre fui frío y que por eso prefería evitarme cuando era niño. Fue un golpe bajo, pero viniendo de ella no me sorprendió. En medio de ese caos, mi abogado me mantuvo informado sobre cada avance. Me explicó que, debido a que el comprador también presentó una queja, el fiscal del condado se vio obligado a revisar el caso con más seriedad. Esto significaba que no se trataba solo de un conflicto interno entre copropietarios, sino de un delito perseguible. El abogado me dijo que lo más probable era que mis hermanos enfrentaran cargos por falsificación y por intentar vender una propiedad sin consentimiento de todos los propietarios. Me preguntó si yo estaba dispuesto a negociar en caso de que ellos pidieran llegar a un acuerdo civil para evitar que el proceso siguiera. Le dije que consideraría cualquier propuesta siempre y cuando no implicara dejar las cosas como estaban ni permitirles caminar libres de consecuencias. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Creo que ese día él se dio cuenta de que yo estaba completamente decidido. Los días siguientes fueron una cadena de intentos ridículos por parte de mis hermanos para que yo retrocediera. Melissa envió mensajes proponiendo que hiciéramos una reunión familiar con un pastor que ella conocía, como si eso pudiera borrar un delito. Dylan insistió en que todo se podría resolver si yo simplemente afirmaba que había autorizado la venta verbalmente y que la firma había sido un malentendido. Incluso llegó a decir que me darían una cantidad mayor del dinero original si yo ayudaba a cerrar el trato. Esa propuesta en particular me dejó claro el nivel de desesperación al que habían caído. Nunca respondí a esa parte. Guardé los mensajes y los envié a mi abogado. Poco después recibí una llamada del investigador asignado. Me dijo que necesitaba entrevistarme en persona y revisar mis identificaciones para confirmar oficialmente que la firma no era mía. Asistí a la cita sin mayor problema. La entrevista fue directa. Me preguntó si yo había dado consentimiento verbal o escrito, si alguien había tenido acceso a mis documentos personales y si había tenido conflictos previos con mis hermanos por la propiedad. Respondí todo con calma. No necesitaba exagerar nada, los hechos hablaban por sí solos. El investigador anotó todo y me dijo que continuaría con las declaraciones de mis hermanos y del comprador. Mientras salía del edificio, tuve una sensación extraña, como una mezcla entre resignación y alivio. Todo avanzaba por inercia y yo solo estaba siguiendo el curso. Conforme se acercaba el final de la tercera semana, las tensiones en la familia eran insostenibles.
Mis tías comenzaron a escribirme mensajes pasivo-agresivos, insinuando que yo estaba disfrutando ver sufrir a mis hermanos. Un primo incluso me dijo que debía actuar con empatía porque Dylan tenía problemas económicos desde hacía tiempo. Le respondí que nada de eso justificaba un delito. Si necesitaba ayuda, pudo haberlo dicho, pero eligió robarme. Mi primo dejó de escribir después de eso. La única persona que se mantuvo al margen fue un tío lejano que ni vive en el estado. Me envió un mensaje breve diciendo que hiciera lo que tuviera que hacer y que no me dejara manipular. Fue la única voz sensata en medio del caos. La actualización culmina cuando el abogado me informó que, gracias a las quejas combinadas y las pruebas que entregué, el fiscal estaba considerando presentar cargos formales en contra de mis hermanos. Al escucharlo, sentí algo parecido a justicia, aunque también una tristeza profunda que no sabría explicar. Nunca imaginé que llegaría a ver a mis hermanos enfrentando algo así, pero tampoco podía negar que ellos solos cavaron su propia tumba. Yo solo dejé de taparles los hoyos. Y mientras procesaba toda esa información, entendí que esto apenas era el inicio. Lo que venía después iba a ser aún más complicado, pero ya no había vuelta atrás. Puede sonar frío, pero lo único que pensé en ese momento fue que, por primera vez en mucho tiempo, las cosas estaban tomando la forma que debían haber tenido desde el principio. Y yo, finalmente, estaba del lado correcto. Actualización 2. Había pasado aproximadamente un mes desde la explosión inicial, y para entonces todo había avanzado a un punto en el que ya no se trataba de especulaciones ni de advertencias. El fiscal del condado había decidido tomar el caso de manera formal. La notificación no llegó primero a mí, sino a mis hermanos, y lo supe porque ambos me contactaron en la misma tarde, cada uno con un tono diferente, pero con un miedo idéntico que se notaba hasta en la forma en que escribían. Melissa envió un mensaje enorme lleno de frases atropelladas diciendo que el fiscal estaba revisando cargos de falsificación, intento de fraude inmobiliario y algo relacionado con la transmisión de propiedad sin consentimiento. Ella casi nunca usa signos de exclamación, pero esa tarde los usó en cada línea, como si eso fuera a darle más fuerza a su desesperación. Dylan, por el contrario, me llamó directamente y apenas atendí comenzó a hablar como si quisiera convencerme a golpes de voz de que todavía podía detener esto. Me dijo que, según él entendía, yo podía intervenir para que esto no pasara de ser una simple disputa civil y que estaba en mis manos evitar que ambos terminaran enfrentando problemas que afectarían su vida entera. Se notaba que no había entendido nada. Ese mismo día tuve una reunión con mi abogado para revisar los documentos que el fiscal había solicitado. Mi abogado me explicó con calma que no era común que el condado interviniera de forma tan contundente, pero que en este caso las pruebas eran tan claras que prácticamente era imposible que dejaran pasar una falsificación tan descarada. Me pasó una carpeta con copias de los cargos preliminares y me pidió que leyera todo con detenimiento. Leer los documentos me produjo una sensación extraña. No había enojo, porque el enojo ya lo había quemado todo semanas antes. Era más bien una claridad incómoda, como cuando uno entiende finalmente que un puente se cayó no por una tormenta, sino porque llevaba años agrietándose sin que nadie lo atendiera. Mis hermanos no cayeron por este acto aislado, cayeron porque su manera de actuar siempre había sido así, solo que esta vez lo hicieron en un terreno donde las consecuencias no dependen de si la familia llora o no. En esos días, mis hermanos entraron en una fase de manipulación mucho más elaborada. Ya no eran los mensajes impulsivos o las llamadas nerviosas, sino intentos de reescribir toda la historia para que pareciera que yo estaba exagerando la situación. Melissa insistía en que el comprador solo había presentado queja por miedo a quedar mal con su empresa, y que si yo hablaba directamente con él, todo podía resolverse. Dylan, por su parte, se dedicó a contactarme con un tono casi amistoso, como si quisiera recordar viejos tiempos. Me contaba cosas irrelevantes, como anécdotas de cuando éramos adolescentes o momentos en la casa de nuestro papá, y luego, sin transición, soltaba que esperaba que yo pudiera recapacitar, porque según él, la familia estaba hecha para resolverlo todo entre sí. Yo escuchaba sus audios y no sabía si reír o sentir lástima. Era evidente que ambos estaban buscando cualquier grieta emocional que les permitiera evitar lo que se venía. Mientras tanto, el comprador continuaba adelante con su propio reporte, y esa figura se convirtió en una pieza clave de toda la situación. Hubo un día en el que me llamó directamente para decirme que su empresa no estaba dispuesta a dejar esto en una simple reclamación.
Me explicó que ellos manejan cientos de transacciones al año y que, si dejaban pasar un fraude así, sentarían un precedente peligroso. Por momentos yo sentía que él estaba más indignado que yo, pero era normal, mis hermanos no solo falsificaron mi firma, sino que intentaron vender una propiedad a través de un proceso tan descuidado que comprometieron a personas ajenas. Hablamos durante un largo rato y acordamos que, una vez que la parte legal quedara clara, él seguiría interesado en comprar la casa, pero únicamente si se realizaba todo conmigo como único interlocutor. Mi abogado me confirmó que era un buen acuerdo y que no tenía ninguna obligación de mantener a mis hermanos como parte de la transacción original. En medio de este torbellino, mi mamá comenzó a intensificar su papel de defensora incondicional de mis hermanos. Ella siempre ha tenido esa tendencia a poner vendajes donde deberían ir puntos de sutura, confiando en que cualquier desastre familiar puede arreglarse si uno simplemente se sienta a hablar. Pero esta vez no era así. Me llamó varias veces a la semana, y cada conversación se volvía una lucha de paciencia. Me repetía que yo era el mayor y que tenía la responsabilidad moral de evitar que mis hermanos fueran procesados. Me decía que debía pensar en el futuro, que si esto llegaba a convertirse en antecedentes, sus vidas quedarían marcadas. Yo le respondía una y otra vez que eso era consecuencia de sus acciones, no de las mías, pero ella lo interpretaba como un ataque directo hacia ella, como si yo estuviera juzgándola a ella en lugar de a los verdaderos responsables. Al final, cada llamada terminaba en gritos o en silencios largos que parecían estirarse durante horas. Poco después recibimos la primera fecha tentativa para la audiencia preliminar. Mi abogado me explicó que mis hermanos estaban buscando la forma de evitar que el proceso siguiera a juicio y que, por eso, estaban negociando con sus propios abogados la posibilidad de aceptar ciertos cargos menores a cambio de no enfrentar los mayores. Esto se conoce como un acuerdo para evitar un juicio más complejo. Cuando escuché eso, tuve sentimientos encontrados. Una parte de mí quería ver el proceso llegar hasta las últimas consecuencias, no por venganza, sino porque me parecía lógico que las acciones tuvieran resultados reales. Pero otra parte de mí sabía que, si todo se resolvía mediante un acuerdo, sería más rápido y menos desgastante para mí. No lo decidí en ese momento, preferí dejar que cada cosa tomara su curso. La tensión familiar alcanzó un punto crítico cuando una de mis tías organizó una comida para hablar con calma. Algo que ella solía hacer cuando era más joven y que ahora pretendía replicar como si juntarnos alrededor de una mesa fuera suficiente para solucionar delitos. No fui. No tenía sentido asistir a un escenario donde todos iban a querer sermonearme mientras evitaban hablar del verdadero problema. El resultado fue que esa misma tarde recibí un aluvión de mensajes acusándome de ser un ingrato, un insensible y un traidor. Entre todos esos textos había uno de Melissa que decía algo como que nunca imaginó que yo disfrutara verla sufrir. No respondí. Guardé silencio, porque ya no había nada que pudiera decir que no hubiera dicho antes. A medida que avanzaba el mes, el fiscal del condado terminó de revisar las pruebas y confirmó que procedería con cargos contra mis hermanos. Mi abogado me llamó para decirme que, debido a la claridad de la evidencia, el caso estaba prácticamente cerrado desde el punto de vista de responsabilidad. Me explicó los pasos siguientes y añadió que era muy probable que, antes de que llegáramos al juicio, mis hermanos intentaran negociar conmigo directamente para llegar a un acuerdo civil que les permitiera reducir los daños financieros. Le pregunté qué tipo de acuerdo podría existir después de algo así, y él me dijo que dependía enteramente de mí, pero que lo más común era exigir compensación económica por daños y perjuicios, además de asegurar la renuncia absoluta de ellos sobre cualquier reclamo futuro sobre la propiedad. Cuando terminé esa llamada quedé sentado en silencio durante un largo rato, pensando en cómo había llegado todo a ese punto. No había satisfacción ni triunfo, solo una especie de tranquilidad amarga. Era como sentir que, finalmente, después de años de dinámicas familiares disfuncionales, alguien externo había puesto un límite que yo nunca había podido trazar por mi cuenta. Me dio una sensación de cierre, aunque todavía quedaba un tramo por recorrer. Lo que terminó de afianzar la situación fue una llamada inesperada de Dylan, pocas noches después. Su voz ya no tenía el tono arrogante de antes, ni siquiera el nervioso de semanas previas. Sonaba derrotado. Me dijo que él y Melissa estaban pensando en ofrecerme un acuerdo para que los ayudara a evitar un castigo mayor. Intentó explicarlo como si fuera una decisión sensata para todos, diciendo que era mejor resolverlo entre nosotros, que no tenía sentido seguir desgastando a la familia.
Me pidió que fijara una cantidad que considerara justa. Escuché todo en silencio y, cuando terminó, le respondí que estaba dispuesto a escucharlos, pero que no iba a aceptar cualquier intento de minimizar lo que habían hecho. Si querían negociar, tendría que ser bajo términos que yo considerara razonables y que garantizaran que nunca más volverían a tener acceso ni reclamo sobre la propiedad. Dylan guardó silencio unos segundos y luego dijo que hablaría con Melissa. Colgué la llamada con la sensación de que algo estaba por definirse. No era alegría. No era alivio. Era el reconocimiento de que, por fin, después de años de abusos, de infantilismos y de falta total de responsabilidad, mis hermanos estaban enfrentando algo que no podían manipular, ignorar o adornar. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Actualización final. Habían pasado ya varios meses desde que todo comenzó y para entonces el proceso legal estaba completamente definido. Mis hermanos, después de múltiples reuniones con sus abogados y tras darse cuenta de que no tenían ninguna posibilidad real de desmentir las pruebas presentadas, terminaron aceptando un acuerdo con la fiscalía para evitar un juicio completo. Yo no estuve presente en esas negociaciones, pero mi abogado me mantuvo informado en cada paso, explicándome cómo el acuerdo beneficiaba principalmente al condado y al comprador, porque lo que ellos buscaban era cerrar el caso con responsabilidad reconocida. Cuando por fin recibí el aviso oficial de que mis hermanos habían decidido declararse culpables de los cargos menores a cambio de evitar los mayores, experimenté una mezcla extraña de sensaciones. No sentí triunfo ni alivio puro. Fue algo más cercano a esa conciencia amarga de que, aunque el daño ya estaba hecho, por lo menos había un reconocimiento claro de quien lo hizo y de que no podía quedar simplemente enterrado bajo alguna excusa familiar. En todo este proceso hubo un punto crucial que definió lo que vino después. Al aceptar los cargos menores, mis hermanos quedaron obligados a cumplir una cantidad considerable de horas de servicio comunitario, además de pagar multas que no eran simbólicas en absoluto. Eso ya los había dejado tambaleando económica y emocionalmente, pero la parte civil todavía seguía pendiente, y ahí era donde entraba yo. Mi abogado me dijo que mis hermanos estaban dispuestos a negociar para evitar que yo procediera con una demanda civil completa, la cual podría arrastrarlos durante años. Yo no tenía ningún interés en extender esa situación más allá de lo necesario, pero tampoco tenía intención de suavizarlo todo para que ellos se sintieran cómodos. Cuando mi abogado me preguntó qué condiciones estaba dispuesto a considerar, recordé la llamada de Dylan semanas atrás, cuando me pidió que yo fijara una cantidad justa. Pensé en eso bastante tiempo antes de decidir. Finalmente establecí que cualquier acuerdo debía incluir una compensación económica suficiente para cubrir el daño causado. Una renuncia legal de su parte a cualquier derecho presente o futuro sobre la propiedad y una declaración formal, firmada ante notario, en la que admitieran que actuaron sin mi consentimiento. Mi abogado llevó esos términos a los abogados de mis hermanos y, según me contó después, la reacción de ellos fue una combinación de indignación y resignación. Les parecía excesivo que yo exigiera una compensación tan alta, pero al mismo tiempo sabían que no tenían margen para negociar. Habían perdido el derecho a cualquier posición moral el día que falsificaron mi firma. Las semanas siguientes estuvieron llenas de papeleo, revisiones, cláusulas y discusiones técnicas que yo simplemente iba aprobando bajo la guía de mi abogado. Lo único que me interesaba era que el acuerdo quedara blindado, sin posibilidad de que mis hermanos intentaran algún tipo de maniobra futura. Fue durante ese periodo que recibí otra llamada de mi mamá, más intensa que todas las anteriores. Esta vez no estaba llorando ni rogando, estaba furiosa. Me dijo que estaba destruyendo a mis hermanos por orgullo, que lo que ellos habían hecho no justificaba la cantidad de dinero que yo estaba exigiendo y que jamás iba a perdonarme por permitir que sus vidas volvieran tan difíciles. La escuché en silencio por unos segundos y luego le pregunté qué esperaba que yo hiciera. Ella dijo que esperaba que actuara como hermano. Le respondí que justamente por actuar como hermano durante toda mi vida terminé permitiendo que ellos creyeran que podían pasar por encima de mí sin consecuencia alguna. Cuando colgó, supe que esa conversación había sido un punto sin retorno para la relación con ella. El acuerdo se firmó finalmente después de semanas de idas y vueltas. Mis hermanos terminaron pagándome una cantidad muy superior a lo que les habría correspondido en una venta legítima, algo que lograron únicamente vendiendo pertenencias valiosas, pidiendo préstamos personales y, según supe por terceros, aceptando ayuda financiera de mi mamá, quien prácticamente liquidó su fondo de emergencias para cubrir parte de lo que les faltaba.
Yo no pedí esa ayuda ni la habría aceptado si me la hubieran ofrecido, porque no tenía interés en involucrarla más de lo que ella sola ya se había involucrado. El día que mi abogado me confirmó que la transferencia estaba completa, sentí un peso muy particular en el pecho, como si finalmente pudiera cerrar una puerta que llevaba demasiado tiempo abierta. Con el acuerdo firmado, la renuncia de derechos legalizada y el caso penal resuelto, volví mi atención a la propiedad. El comprador con el que había hablado durante los últimos meses seguía interesado y propuso retomar la negociación. Esta vez todo se hizo de manera limpia, ordenada y sin la participación de nadie más que yo. El proceso avanzó sin complicaciones y en poco tiempo llegamos a un acuerdo que me permitió vender la propiedad en condiciones muy superiores a las que mis hermanos habían negociado originalmente. Cuando firmé los papeles finales, tuve un momento breve de reflexión. Me di cuenta de que, incluso con todo lo ocurrido, lo que realmente había recuperado no era solo el valor económico de la casa, sino el control sobre mi propia vida familiar. Un control que durante muchos años simplemente cedí para evitar conflictos. Después de la venta, la familia prácticamente dejó de hablarme. No hubo invitaciones, mensajes ni intentos de reconciliación. Mis tías, que tanto habían opinado meses antes, desaparecieron del radar. Un primo me envió un mensaje breve diciendo que esperaba que algún día todo pudiera arreglarse, pero yo sabía que ese día no existía ya. Mi mamá tampoco hizo esfuerzos por contactarme después de nuestra última discusión. A veces pensaba en ella, no con rencor, sino con una distancia involuntaria, como cuando uno recuerda a alguien con quien convivió mucho tiempo pero con quien ya no comparte ningún punto en común. Lo curioso es que, lejos de sentirme aislado, lo que realmente comencé a sentir fue tranquilidad. Pasaron años en los que yo acepté dinámicas injustas por no querer ser el causante de discusiones, por creer que mantener la paz era lo correcto aunque esa paz se construyera a costa de mí. Pero llegó un momento en el que ya no era posible sostener esa estructura y, cuando finalmente se derrumbó, descubrí una versión de mí que no sabía que podía existir. Alguien que no estaba dispuesto a cargar con culpas que no le pertenecían. La conclusión de esta historia no es un final feliz ni un castigo ejemplar. Es simplemente un cierre. Mis hermanos pagaron por lo que hicieron y aprendieron, de la manera más dura, que la familia no es una carta blanca para cometer abusos. La casa se vendió, el comprador quedó satisfecho y yo pude continuar con mi vida sin la sensación constante de que alguien estaba a punto de aprovecharse de mí. No hubo reconciliaciones, no hubo abrazos finales, no hubo conversaciones sentidas. Y, aunque a veces pienso que así debería ser en las historias que uno lee, la vida real no funciona así. La vida real simplemente sigue. Y en mi caso, sigue mucho más tranquila que antes.